Hola, soy Nazaret Castellanos, soy neurocientífica y me dedico a investigar cómo se comunica el cerebro con el resto del cuerpo. Y hoy lo que quería compartir con vosotros son unos resultados que son relativamente recientes en el mundo de la neurociencia, y es la influencia que tiene la respiración sobre el cerebro. Como decía, pues esto es muy reciente para el campo científico, para la neurofisiología, aunque ya sabemos, ¿no?, que las diferentes tradiciones milenarias pues, nos habían hablado de la influencia que tenía el control de la respiración sobre los estados mentales. Y en particular, pues ya nos habían hablado de cómo pues, a través de diferentes técnicas para aprender a respirar de otra forma, diferentes patrones respiratorios, nos permitían llegar a estados atencionales diferentes. Lo que yo querría hoy es explicarlo desde el punto de vista científico. Como decía, se conoce muy poco y esto es realmente sorprendente cuando uno se pone a investigar qué es lo que se ha hecho experimentalmente en los laboratorios. La respiración ha pasado prácticamente desapercibida para el mundo de la neurociencia. Pero afortunadamente en la última década se está empezando a reconocer la increíble relevancia que tiene cómo respiramos para nuestro bienestar, para nuestra cognición, para las emociones, es decir, para todo lo que es la dinámica cerebral. Y es lo que quería compartir con vosotros. Aquí tenemos a nuestro cerebro, es más o menos así. Estas partes que vemos por fuera es lo que nosotros llamamos la corteza cerebral, con todas las circunvalaciones. La corteza cerebral, más o menos, nos imaginamos como una naranja que tiene una corteza que es relativamente finita, estrecha, en comparación a todo el volumen de la naranja. Pues algo así sucede en nuestro cerebro. La corteza es la parte más superficial, pero es la que menos ocupa. Nuestro cerebro tiene muchas estructuras que nosotros llamamos profundas. Si abrimos nuestro cerebro, hiciéramos un corte por la mitad, podríamos ver los sistemas que llamamos subcorticales, es decir, que no son de la corteza. Encontramos, por ejemplo, las zonas más involucradas en la emoción, los hipocampos, las amígdalas, el tálamo, imprescindibles para la percepción. Pero aquí tenemos lo que nosotros llamamos el tallo, el tronco del encéfalo, por así decirlo, es lo que sujeta al encéfalo. Pues imaginaros que ahora quisiéramos prestar atención a algo. Vosotros estáis, por ejemplo, viendo este vídeo y estáis prestando atención. O imaginamos que estamos en casa, distraídos, descansando y decimos, vamos a ponernos a meditar, voy a ponerme a realizar alguna tarea. En ese momento lo que tiene que hacer el cerebro es preparar los mecanismos, los recursos neuronales necesarios para que yo pueda prestar atención. Y aquí es clave una zona, un sistema de estructuras neuronales que está en la parte más profunda del cerebro, en el tronco, en el tallo del encéfalo. Aquí está lo que nosotros conocemos como los sistemas reticular ascendente. Son los sistemas que me van a permitir alternar mi atención, estar alerta, por ejemplo, son sistemas que son muy importantes en la transición entre la vigilia y el sueño, pero sobre todo son sistemas muy importantes para prestar atención, para mantener atención. Y lo curioso, y aquí es donde viene la conexión con la influencia de la respiración, es que ese sistema reticular ascendente que surge aquí está formado por diferentes núcleos. Uno de esos núcleos es el sistema noradrenalérgico. Pues allí hay una estructura muy importante para el cerebro, en partes así como muy profundas, que se llama el locus coeruleus. Ese es uno de los puntos más importantes para que surja todo ese sistema de activación que va pues despertando las áreas cerebrales más importantes que me van a permitir que yo preste atención a algo. Pues ese sistema, ese locus coeruleus, está muy influenciado por una estructura que se ha identificado también en humanos, que se llama el complejo Prebotzinger. Este complejo, se llama complejo porque está formado por una cantidad de neuronas de formas muy diversas, tiene muchísima heterogeneidad. Y es una de las partes más importantes del cerebro para la gestión, la coordinación y generación de la respiración.
El complejo Prevotzinger es una suerte de chivato que le dice a nuestro cerebro cómo estamos respirando. Si estamos respirando por la nariz, si estamos respirando por la boca, si hacemos una pausa entre la inspiración y la expiración, le dice absolutamente todo. El complejo Prevotzinger, que es el que modula cómo es mi patrón respiratorio, le manda esa información al locus coeruleus y este locus coeruleus es uno de los sistemas que va a contribuir a que yo mantenga atención, a que pase de estar distraído a estar atento, a que pueda estar alerta sosteniendo la atención, por ejemplo, en este momento. Un artículo que se publicó en la revista Science, que es una revista muy prestigiosa y que se publicó en el año 2017, o sea, prácticamente ayer, era un estudio realizado en animales, pero que se validó más tarde en humanos y que mostraba que esta información que manda el complejo Prevotzinger diciéndole al cerebro absolutamente cómo estamos respirando, se transmitía al cerebro siguiendo una vía que los autores tuvieron a bien llamar la vía pranayama. Lo que ellos mostraban en este estudio de neuroanatomía era que el patrón, la información de cómo estamos respirando, influía en los sistemas de memoria, en los sistemas de atención y en los sistemas de la expresión emocional. Era una de las primeras evidencias, ¿no?, que mostraba que según cómo estemos respirando, pues tendremos mayor capacidad de atención y de memoria. Pero no solo eso, que el patrón respiratorio también influía en cómo expresábamos la emoción. Una de las formas que tiene el patrón respiratorio de llegar a las diferentes partes del cerebro es a través del tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es clave para coordinar, para responder, para dar respuesta corporal a una emoción. Por ejemplo, cuando estamos viviendo una experiencia emocional, pues cómo se nos altera el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la tensión muscular, la postura que adquirimos, toda una serie de sensaciones somáticas que tenemos está muy controlada por el hipotálamo. Y ese está también muy influenciado por cómo estemos respirando. Es decir, cómo estemos respirando influye en la expresión de la emoción. A partir de ahí han surgido diferentes estudios desde el punto de vista de la neurociencia que mostraban, por ejemplo, que el ritmo respiratorio es un ritmo fundamental para el cerebro. Por ejemplo, cómo fuese ese ritmo respiratorio determinaba la cantidad de ondas gamma que nosotros tenemos en el cerebro. Las ondas gamma, que son como la cantidad de descargas eléctricas que emite una neurona por segundo, cuando lo hace en forma gamma es cuando emite muchas descargas eléctricas por segundo, aproximadamente 100 descargas eléctricas por segundo. Esto supone un gran consumo hemodinámico para el cerebro y consume pues, mucha energía y muchos recursos. Las ondas gamma son imprescindibles, por ejemplo, para el aprendizaje, para tareas de un procesamiento mental muy alto. También son ondas que surgen, por ejemplo, cuando estamos haciendo meditación en compasión. Las ondas gamma son absolutamente imprescindibles y se ha visto que la generación de ondas gamma en nuestro cerebro depende también del patrón respiratorio. Una universidad italiana demostró que la respiración nasal y la vocal no influyen de la misma forma en el cerebro. Estos estudios hechos con técnicas de neuroimagen mostraban que cuando estamos inspirando por la nariz tenemos la capacidad de modular la actividad eléctrica de nuestras estructuras más involucradas en la emoción. Por ejemplo, el hipocampo, que es la parte más importante para la memoria, y la amígdala, que es la parte más importante para dar contenido emocional a lo que estemos viviendo. Cuando inspiramos por la nariz podemos acceder a la actividad de las neuronas de esas partes. Sin embargo, lo que mostraban estos estudios de neuroimagen es que si respiramos por la boca no tenemos tal capacidad de influir en la dinámica cortical. No solo eso, sino que estos estudios además mostraban que nuestra capacidad de memoria es mayor cuando estamos inspirando por la nariz. Estos estudios y otros que han ido apareciendo pues eso, en los últimos 5 años apoyan la respiración nasal más que la vocal, sobre todo la parte de la inspiración.
pero yo creo que sobre todo están permitiendo redescubrir conocimientos milenarios y poner sobre la mesa en relieve a nivel social la importancia de respirar adecuadamente, de desarrollar técnicas y programas educativos de respiración, de ser más conscientes de cómo estamos respirando, porque lo que nos dice esta literatura científica es que la respiración está absolutamente relacionada con la cognición y con la memoria, y por tanto yo diría que la respiración está muy relacionada con el bienestar. Muchas gracias.